Hola, 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 muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Es un día muy frío, muy frío, muy frío. 12 de mayo, ya estamos avanzando ya el mes. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de filosofía. Uy, que estoy blanco, mira, parezco papel. Ya espero que estén teniendo un buen día y un buen despertar también con su tecito al lado, con su desayuno, con su pancito. ¿Quién tiene pancito el día en la mañana? ¿A quién está desayunando acá en la clase de filosofía? Nos encantaría saber. También quiero un pancito. Ya, bien, vamos entonces a lo nuestro, a lo nuestro, a lo nuestro. Para hoy tenemos que ver un video más bien provocador, ¿ya? Vamos a ver un video sobre la educación que tenemos actualmente, vamos a comentarlo también, y tenemos que ver cuál es la relación entonces de la ética y la moral. Vamos a la clase acá y vamos a hacer un pequeño esquema explicativo, ¿ya? Siempre hay que hacer un esquema explicativo, ¿ya? Para entender ciertas cuestiones que son importantes. Acá el aula virtual nos deja un espacio, así que vamos a aprovechar ese espacio para hacer un esquema. Bien, vamos a esperar que cargue acá. Muy bien, ya cargó entonces, ya acabó entonces. Tenemos que tener en cuenta que para la ética y la moral hay dos dimensiones, tal como lo habíamos visto en el texto de la Adela. Bien, vamos a poner un círculo grande acá y vamos a poner uno más pequeño en el centro. En el centro. ¿Ya? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a llamar a este círculo más grande, vamos a llamarlo moral. Bien, vamos a llamarlo moral. Voy a poner aquí moral. Moral. Y vamos a poner al más pequeño ética. Ética. Vamos a poner aquí ética. Vamos a poner ética. ¿Ya? Ética. Recordemos que en esta unidad nosotros tenemos que ver esta área de la filosofía, que es filosofía más práctica, ¿ya? Ver asuntos, ¿ya? La ética ve asuntos, por ejemplo, de la decisión humana. ¿Ya? Voy a escribirlo aquí. Asuntos relativos a la decisión humana. ¿Ya? Muy importante aquello. La ética ve cuestiones así como lo es la libertad, ¿ya? La libertad, ¿ya? La capacidad de elegir, bien, el discernimiento y la acción. Discernimiento, voy a escribirlo bien. Discernimiento y la acción. Acción cotidiana. A todos los días nosotros estamos tomando decisiones, todos los días, entonces la ética va a actuar, ¿ya? La ética está en el centro. Bien, aquí estamos nosotros, aquí estás tú. Voy a poner aquí un tú. Ahí estás tú. Y aquí está la sociedad. Vamos a poner aquí la sociedad. Por supuesto que nosotros también aprendemos de la moral de la sociedad, ¿no? Ya cada sociedad tiene su cultura. Vamos a ponerla acá. Cultura. Rasgos identitarios. Creo que rasgos escribe con... Vamos a ver aquí. Sí, mal no me equivoco. Ya. Vamos a poner aquí rasgos identitarios. Y nosotros somos los que podemos reflexionar sobre esos rasgos. Ya, vamos a poner identidad. Vamos a poner por la goma, identidad. ¿Dónde está la goma aquí? Aquí. Identidad. No, cultura, identidad.
¿ya? Muy, muy importante. La ética va a ser entonces el mecanismo por el cual nosotros vamos a reflexionar sobre la moral. ¿Ya? Vamos a poner aquí, la ética reflexiona sobre la moral. Voy a poner aquí un palito de estos que se doblan. Y acá. La ética reflexiona sobre la moral. La ética reflexiona sobre la moral. Sociedad, cultura, identidad, valores también acá. Valores. Valores. Vamos a poner acá. Valores. Bien. Es por esto que la clase pasada nosotros empezamos a ver esta unidad con el tema de copiar en una prueba. ¿Ya? Cuando yo les pregunté si es que pensaron no si era bueno o malo, ¿ya? Copiar en una prueba, la sociedad en la que vivimos, ¿bien? ¿Lo permite o no lo permite? ¿Qué creen ustedes? Voy a poner esa pregunta acá. ¿Está permitido por la sociedad copiar en una prueba? Está permitido copiar en una prueba. Veamos acá, muchas gracias por contestar. Veamos aquí. Bien, lo permite, Ceylan, ¿ya? De hecho, muchas veces lo promueve el copiar. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que avanza muy rápido y que estamos constantemente rindiendo, ¿ya? Rindiendo, contestando, clasificándonos, estamos también cosificándonos incluso, ¿ya? Recuerden la canción esa del J Balvin. Tú estás dura sin ir al gym. Ta, 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 ta. Tú me pides 10, yo te doy un 20. Cuando dice eso, 10, yo te doy un 20. Ya está clasificándonos, está calificándonos, ¿no? Con un registro numérico. O sea, la niña le pide 10 y el loco le da 20. La está clasificando, la está probando. ¿Ya? Fíjense en esa cuestión. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de rendimiento que está constantemente pidiéndonos registros. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Ya? Con el aprendizaje, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué pasa aquí, dentro de nosotros, cuando copiamos? ¿Ya? ¿Qué pasa acá? ¿Lo permitimos o no lo permitimos? ¿Buscaremos otra forma? ¿Ya? La ética va a reflexionar sobre aquello. ¿Ya? En el caso de, y en el ejemplo de la copia, ¿ya? Ustedes mismos pueden, dentro de su discernimiento ético, aquí adentro donde están ustedes, verificar si es que eso es bueno o malo, verificar también las consecuencias, verificar las causas también. Por eso la ética es filosofía moral, ¿ya? Porque va a pensar esa moralidad. ¿Ya? Muchas veces la sociedad, la cultura, la identidad, los valores nos van a decir cosas contrarias a las que queremos, ¿ya? Como esto, anda rápido, califícate, ponele, por ejemplo, valores al cuerpo del otro, cosifícalo, ¿ya? Todas esas cosas, el horizonte ético, ¿ya? Es que me permite reflexionar sobre aquello, ¿ya? Asuntos relativos a la decisión humana, libertad, discernimiento, acción cotidiana, y sobre todo, aquí algo me faltó, lo bueno, y lo malo, ¿ya? En eso estamos, aprendiendo entonces de moral y ética y esta relación. Como les comentaba, la ética está dentro, ¿ya? La moral social, ¿ya? Lo de afuera, tiene distintas fuentes, ¿ya? Pero lo principal es que ustedes sepan que las decisiones de todo, ¿ya? Todo el universo, ¿ya? Cae dentro de ustedes. Y eso es lo más importante, ¿ya? Se van a enfrentar a muchas formas de hacer sociedad, a muchas formas de hacer cultura, a muchas identidades y a muchos valores.
pero son ustedes los que van a criticar sobre todo. Voy a poner eso acá para que quede bonito mi esquema. Voy a poner crítica, voy a poner criticar, 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 crítica. Vamos a poner aquí la gomita para que no nos quede tan feo. Y vamos a poner aquí crítica. Ustedes son los que van a ser críticos con lo que se les va a imponer. Crítico. Criticidad. 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 ¿Ya? Muy importante, con mayúscula mejor. Criticidad. Ya, ser críticos. 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 ¿Ya? Críticos. Críticos. ¿Ya? Con lo que se les está imponiendo entonces. ¿Ya? Ante una vida tan acelerada, por ejemplo, ante una vida de producción, ante una vida, por ejemplo, que implica cierta contaminación incluso del medio ambiente, ustedes tienen que ser críticos con eso y ver otras formas. Son libres de pensar otras formas. Y por eso la filosofía es tan importante, sobre todo esta parte de moral y ética. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos quedó bonito el esquema. ¿Ah? Qué bonito, qué bonito. Lo voy a usar en la prueba. Bien, vamos más abajo, más abajo. Y no sé si alguien le está tomando un pantallazo, lo está copiando en su cuadernito. Tendré fe. Yo tendré mucha fe. Vamos acá, a ver. ¡Pini! Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias ahí, gracias ahí. Está permitido copiar en una prueba, por ejemplo. Ya, sáquele unas fotos, sáquele una foto. Igual yo le voy a sacar una foto, después le voy a subir. Obvio, obvio, obvio. Pantallazo. Print. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Reflexionen. Entonces, esto es importante. El discernimiento es importante, sobre todo. Cómo nosotros vamos a entender las normas, por ejemplo. Vamos a poner otra cosa acá. La sociedad, la cultura, la identidad, los valores, la ley también. La ley. La ley. La ley. Voy a poner un poquito más abajo. Quizá con ese ejemplo le queda más claro, ¿ah? La ley. ¿Ya? La ley y el orden. Como la serie. La ley y el orden. La ley y el orden. ¿Ya? Lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con las policías en Chile. ¿Mm? Cómo se está cuestionando, por ejemplo, cómo la estructura social, la estructura política, por ejemplo, está cayendo. ¿Ya? Y eso es porque las personas también están cambiando su concepción de sociedad, si ustedes se fijan. ¿Ya? Estamos viviendo tiempos súper convulsos en Chile, ¿ya? Donde algo está muriendo y algo están haciendo. Como dice Silvio, la era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Vamos a seguir más abajo. Silvio Rodríguez. Escuchen, Silvio. Bien, vamos más abajo. Bien. Acá está el video que yo les comentaba. ¿Ya? A partir de este video, chiquillos, nosotros vamos a hacer estas preguntas que están acá. Dice, ¿necesitamos límites en una sociedad democrática? Dice, qué sería el bien o lo bueno para los protagonistas del video? ¿Hasta qué punto son válidas todas las opiniones en una sociedad pluralista? Bien, vamos a pausar aquí la grabación. Bien, después de ver el video, hay hartas reacciones ahí importantes. Bien, vamos a ver algunas cuestiones provocadoras del video, como las que les voy a anotar aquí. ¿Ya? Eh, claro, que hay extremos sobre todo. Vamos a ver acá. ¿Ya? Por ejemplo, una parte que a mí me llamó la atención era lo siguiente. Ya, voy a anotarlo acá para que podamos conversarlo, Acá, hacer preguntas es obsceno. ¿Qué más saqué ahí? Ya, puntos de privilegio, eso me llamó la atención. Puntos de privilegio. ¿Ya? ¿Qué más? Esto de los sentimientos
Sentimientos versus también, versus, vamos a poner aquí, versus, mayúscula, ¿ya? Versus los hechos, ¿ya? ¿Y qué más acá? Se ha expresado y es hermoso. Eso también. Veamos que nos dice el chat, ¿ya? Potencialmente ofensivo, como mis palabras. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Evidentemente hay una relativización de todo acá, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y sobre todo, poner el énfasis en relativizar la cultura, por ejemplo. Relativizar la cultura. Relativizar la cultura, ya en base a esto de la expresión, esto de los sentimientos, los hechos, ¿ya? Nosotros en moral, ¿ya? Nosotros tenemos que saber que la cultura no es relativa, ya que la cultura genera acciones objetivas. Voy a poner acá, la cultura, genera, ya. La cultura, voy a poner aquí entre paréntesis, en su dimensión moral, ¿ya? Ya. Genera apreciaciones, genera la cultura en su dimensión moral, ¿ya? Expresa valores objetivos, ¿ya? Veamos acá qué nos dice el chat, veamos acá. Ya, claro. Bien, estamos como Cesarito ahí, nada. Menos 5 puntos, ¿ya? Chiquillos, esto es muy importante, ¿ya? Podemos nosotros, a la luz del video, ¿no? Relativizar la cultura, relativizar también el saber, por ejemplo, esto de poner más énfasis en los sentimientos que los hechos. Pero, siempre, la cultura siempre genera valores objetivos, ¿ya? Eso, por ejemplo, en los hechos, ¿ya? En los efectos. Si ustedes se fijan en los efectos evaluativos, por ejemplo, ¿ya? Ahí hay un valor objetivo que se le da al saber, por ejemplo, del chico que estaba ahí con el informe gigante, ¿no? Y también al chico este que tenía ciertas dificultades de aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Ahí hay una posición en valor, ¿ya? Y nosotros tenemos que saber que en nuestra cultura, en nuestra cultura, todo si se relativiza, ¿ya? Se hace muy complejo. Se hace muy complejo, por ejemplo, construir cultura, construir también valores y a su vez también, ya estar en una sociedad democrática, como dice acá, ¿ya? Lo bueno o lo malo están decididos acá en el video, ¿ya? Y hay que pensar hasta qué punto todas las cosas son válidas, ¿ya? Hasta qué punto, lo voy a anotar aquí, hasta qué punto, ¿ya? Todas las apreciaciones, todas las formas de ver la sociedad son válidas. Válidas. Ya. Y para eso nosotros tenemos un mecanismo, tenemos una facultad, sino que es la razón, ¿ya? Evaluar, entonces voy a poner acá, evaluar todo a la luz de la razón. Eso es importante. Voy a poner aquí evaluar todo, voy a escribirle acá, todo a la luz de la razón. ¿Ya? Es la razón la que ustedes les dicen que esto no está bien, ¿no? Y lo que acabamos de ver, por ejemplo, no es correcto, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿ya? Y es a partir de ahí que hay que tomar entonces carta en el asunto muchas veces para plantear una sociedad democrática
ya cuyos valores también tienen que ir cambiando, ¿no? Eso es importante. Bien, vamos más abajo, ¿ya? Y ahora nos toca leer un poquito acá. Bien, vamos a referirnos a un texto de esta filósofa francesa que se llama Chantal Mouffe. Bien, y Chantal Mouffe, que está acá, voy a ponerlo aquí, nos va a hablar sobre cómo podemos vivir si tenemos distintas visiones éticas respecto del bien. ¿Ya? Vamos a ver qué podemos extraer del texto en estos minutos que nos quedan. ¿Eh? Yo lo voy a leer y voy a hacer algunas anotaciones acá, al ladito. ¿Bien? Fijémonos, dice, antes del advenimiento de la modernidad, la comunidad se organizaba en torno a una única idea del bien común sustancial, dice. No se distinguía realmente entre ética y política, y se subordinaba la política al bien común. ¿Ya? Está hablando entonces de las sociedades medievales anteriores, por ejemplo, a la modernidad. Con el surgimiento del individuo, la separación de la Iglesia y el Estado, el principio de tolerancia religiosa y el desarrollo de la sociedad civil, se instaló una visión entre lo político y lo que terminó por convertirse en la esfera de la moral. ¿Ya? Esto es importante. Voy a anotarlo acá, en nuestra sociedad, ¿ya? Lo político, coma, lo moral, vamos a poner aquí, lo moral y lo social están separados. ¿Ya? Bien, sigamos acá. Las creencias morales y religiosas son ahora asunto privado sobre el cual el Estado no puede legislar, y el pluralismo es un rasgo decisivo en la democracia moderna, o sea, la democracia que se caracteriza por la ausencia del bien común sustancial. La vamos a poner acá. Vivimos entonces, vamos a poner acá, vivimos en una sociedad pluralista donde el bien común no está presente en nuestra sociedad. En definitiva, lo que está diciendo aquí Chantal es que cada uno finalmente está velando por sí mismo, velando por la construcción de sus propios valores en la sociedad. ¿Ya? Eso es lo que va a criticar la filósofa. Vamos más abajo. Dice ausencia del bien común. Voy a poner esto que es importante. Ausencia del bien común sustancial. Vamos más abajo. Pero si Rawls, John Rawls, que es un filósofo, filósofo estadounidense que pone mucho énfasis, por ejemplo, en la ley, ¿ya? Vamos a seguir. Pero si Rawls tiene razón en querer defender el pluralismo y los derechos individuales, se equivoca en creer que ese proyecto exige el rechazo de cualquier idea posible de bien común. Fíjense acá. Porque la prioridad del derecho, por la que él aboga, solo puede darse en el contexto de una asociación política específica definida por una idea del bien común. ¿Ya? El valor del derecho, voy a ponerle acá, el valor objetivo del derecho solo se encuentra en una sociedad que aboga por el bien común. Muy importante. Vamos más abajo. Dice, salvo que en este caso debe entenderse en términos estrictamente políticos, como el bien común político de un régimen democrático liberal. Esto es, los principios del régimen democrático liberal en tanto asociación política, igualdad y libertad. ¿Ya? Ausencia de bien común, vamos a poner aquí la asociación política, la asociación
¿dónde está aquí? Asociación política debe velar por la libertad y el bien común. Bien. Muy importante, muy importante. Vamos más abajo, más abajo. Igualdad y libertad. Acá. Vamos a poner acá igualdad y libertad. Igualdad y libertad. Bien, bien, bien. Ya vamos a usar entonces todos esos apuntes para conversar. Dice, a pesar de sus inconvenientes, la teoría de la justicia de John Rawls plantea una serie de cuestiones muy importantes para la filosofía política. Su misma capacidad para dar respuestas satisfactorias a esas cuestiones ilustra las limitaciones del enfoque liberal e indica el camino hacia su solución, hacia una solución. El gran mérito de Rawls consiste en insistir en que las sociedades democráticas modernas, en las que ya no hay un bien común único y sustancial, sino que lo central es el pluralismo, la concepción política de la justicia, no puede derivar en una cuestión religiosa o moral, particular de la vida buena. Hoy hemos de rechazar la idea de una comunidad política unificada por un orden moral objetivo con el que sueñan los comunitarios como Sandel. Sandel, otro político norteamericano. Ya, rechazar entonces, vamos acá, rechazar una moral única e impuesta. Vamos más abajo. Si la prioridad del derecho sobre el bien solo significa eso, sería inobjetable. El problema es que Rawls no puede aceptar que esa prioridad del derecho sea consecuencia del ordenamiento simbólico de las relaciones sociales, características del régimen democrático liberal. Esto es importante. Ya. ¿Cómo era? Voy a poner acá. El orden simbólico. El orden simbólico en la democracia liberal. Vamos a poner más abajo. Y que en consecuencia derive de la idea de bien constituida por los principios políticos que lo definen como asociación política. Dice, conjeturo que Rawls ha tratado de huir de un tipo de discurso liberal universalista, individualista y de derecho natural, pero que no consiguió sustituirlo por una alternativa satisfactoria debido a su incapacidad para pensar el aspecto colectivo de la existencia humana como constitutiva. Personalmente pienso que en este contexto debe tenderse a su confusión de discurso político y discurso moral, así como su evasión de las nociones políticas básicas del poder. Ya, esto lo voy a ocupar más rato. ¿Ya? Básica del poder, conflicto, división, antagonismo y soberanía, así como los valores que pueden realizarse en la acción colectiva. Como resultado de todo esto, lo que Rawls presenta como filosofía política es simplemente un tipo específico de filosofía moral, una moral pública para regular la estructura básica de la sociedad. En efecto, afirma que la distinción entre las concepciones políticas de justicia y otras concepciones morales es mera cuestión de alcance, es decir, del aspecto de sujetos a los que una concepción se aplica. Y cuanto más amplio es el contenido, más amplio es el espectro que quiere. Exactamente allí reside el problema, porque creo que la distinción debería ser la de naturaleza y no meramente de alcance. Una filosofía política moderna debería articular valores políticos, los valores que se pueden realizar a través de la acción colectiva y a través de la pertenencia común a la asociación política. ¿Ya? Valores en pertenencia colectiva, vamos a poner aquí eso, valores en pertenencia colectiva. Valores en pertenencia colectiva. ¿Ya? Y estos entonces, bien, su tema es la ética de lo político, que habría que distinguir de la moral. Una concepción moderna de ciudadanía debería respetar el pluralismo y la libertad individual.
Hay que resistirse a todo intento de reintroducir una comunidad moral, de volverse una universitas, una tarea de una filosofía política y democrática moderna, tal como yo la veo, es la de proporcionarnos un lenguaje para articular la libertad individual con la libertad política, a fin de construir nuevas posiciones subjetivas y crear identidades diferentes como ciudadanos. ¿Ya? Este texto es de Chantal Mouffe, Retorno a lo político. Bien, vamos entonces a titular esto, que es vivir entonces, vivir en una sociedad política. Bien, ¿por qué estamos hablando de política y por qué estamos hablando de moral? Fíjense acá, ¿ya? Todo lo que nos está diciendo Chantal Mouffe, ¿ya? Es que los valores, ¿ya?, de una sociedad, ¿ya?, tienen que ser construidos por esta sociedad, ¿ya? Pero esa construcción tiene que ver con asociar la sociedad con el bien común, Ahora les voy a preguntar a ustedes, fíjense acá, fíjense aquí. En nuestro país, ¿construimos bien común o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Construimos bien común o solamente vivimos más bien egoístamente? ¿Qué piensan ustedes acá? ¿Qué piensan ustedes acá, chiquillos? ¿Cómo estamos viviendo hoy? Veamos acá. Claro. Hay un egoísmo intrínseco, ¿no? Es una cuestión que está muy presente. Por ejemplo, en el video que vimos anteriormente, ya es el egoísmo en las particularidades, ¿ya?, de los sentimientos, fíjense acá, que mueven a cada uno, por ejemplo, de los estudiantes que estaban ahí, y se pierde el foco de las cosas objetivas. Lo que dice Chantal acá, que es muy importante, es cómo nosotros, en una sociedad que va a respetar la igualdad, la libertad, que va a respetar también, otra palabra muy importante, la pluralidad, voy a poner acá la pluralidad, poner un poquito más abajo, que va a respetar la pluralidad, va a construir ese valor común. Aquí, la pluralidad. Pluralidad. ¿Ya? Por muchos años, en nuestro país, nunca se ha dado, por ejemplo, las condiciones para pensar el bien común. ¿Bien? Chiquillos, un ejemplo quizá más concreto. Fíjense en el orden que tiene nuestra ciudad. ¿Ya? Fíjense en el orden de nuestra ciudad. Les pregunto a ustedes, ¿existen espacios públicos amplios para que la sociedad, por ejemplo, se pueda reunir? ¿Existirán esos espacios? Veamos acá. Claro, el espacio digital, ahí Natalia habla sobre el Twitter. El espacio digital no es un espacio en común finalmente. ¿Ya? Lo que hacen las personas en Twitter, tal como dice acá Natalia, finalmente exponen sus sentimientos, exponen sus pareceres, ya que vienen más del orden quizá incluso irracional sobre ciertas cuestiones. Pero lo que yo les preguntaba es que si físicamente existen espacios en común o existe, por ejemplo, una planificación tal que nos pueda ayudar a convivir entre nosotros. El otro día estábamos en la mesa con mis padres, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, sobre la planificación que tiene la ciudad. Y si ustedes se fijan, cómo va creciendo la ciudad, es más bien antojadizo de los capitales, por ejemplo, ya de cómo las inmobiliarias, por ejemplo, van comprando terreno y van construyendo sin pensar en la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Él dice, por ejemplo, un caso cercano que vivo acá, gente arreglando el trabajo de otro. Claro. Sí. Claro, esas condiciones particulares, fíjate ahí cómo en el ejemplo que tú me estás dando en el chat, ya, se juegan las condiciones particulares, pero se pierde, por ejemplo, el objeto, ¿ya? Se pierde el objeto, se pierden las cosas más concretas ahí, ¿ya? Obviamente, ¿ya?
las personas van a intentar imponer entonces sus propias subjetividades, pero esa imposición tiene una carga simbólica y una carga valórica, ¿ya? Que termina siendo, por ejemplo, solamente prejuicios ahí, ¿ya? Sí, 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 sí. ¿Cómo construir una sociedad igualitaria? Ahí, Natalia, en ese ejemplo, ¿cómo construirla si es que todos estamos defendiendo cuestiones particulares, ¿no? Entonces, Chantal Mouffe, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Que en esta sociedad, hay algo que no puede faltar, hay algo que no puede faltar. Y lo que no puede faltar para la filósofa es lo siguiente, fíjense acá, es el bien común sustancial. Cómo la misma sociedad va a pensar ese bien común sustancial y cómo lo va a llevar a efectos de ley, por ejemplo. Veamos acá. Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Lo importante, chiquillos, ahí es la duda. ¿Bien? Lo importante, chiquillos, ahí es que ustedes tengan un horizonte tal, ético, que puedan discernir sobre la moral que hay, sobre la moral que está circulando ahí. Y sobre todo, si nosotros pensamos en la sociedad, ¿ya? Si nosotros pensamos en la moral social, tenemos que pensar en el bien común. ¿Ya? ¿Cómo resguardar entonces en ese bien común los valores de la igualdad, la libertad y la pluralidad? ¿Ya? Y rechazar, por supuesto, ahí con el tema de los justicieros de Twitter, como dicen ahí, ya rechazar una moral única impuesta. ¿Ya? Esto es lo peligroso y esto es lo que se está dando ahora, por ejemplo, ¿ya? Con los nuevos fascismos y con todo eso. ¿Ya? No puede existir una moral única si es que nosotros vamos a hablar sobre una sociedad que es igualitaria, que es también que busca la libertad y que busca la pluralidad. ¿Ya? Buscar ese bien común sustancial, ese bien común sustancial. Nosotros acá en Chile, en este proceso, ¿ya? En este proceso de búsqueda de una nueva sociedad, ¿no? Una búsqueda identitaria también. ¿Ya? Nos hemos dado a la tarea de buscar ese bien común. Voy a poner aquí común de nuevo porque sé. Común. Espérenme un ratito, voy a colocar acá. Nos hemos dado la tarea entonces, como les comentaba, de buscar ese bien común y lo nombramos con una palabrita. ¿Sí? Con una palabrita común. Ya, veamos acá. Claro, claro, claro. Ahí, por ejemplo, en lo que me dice Dylan acá sobre lo que pasó acá en la Florida, ¿ya? Sobre el bosque en la Florida y cómo, por ejemplo, las inmobiliarias están depredando ese bosque. Ahí no están pensando en el bien común. ¿Ya? Ahí no están pensando en el bien común, por supuesto que no. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, se impone una moral del, comillas, desarrollo urbano, pero que a nadie le han preguntado. ¿Ya? Si en el país eso es pan de cada día, ¿no? Que a nadie le preguntan y el problema es dónde queda el bien común. ¿Ya? Sobrepoblación para algunos nomás, pues, Natalia, para algunos, para algunos, para algunos. ¿Bien? Chiquillos, volvamos a la pregunta que les quería hacer. Claro, 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 claro. Ahí, por ejemplo, con el taco que se hace en La Serena, buena apreciación, buena apreciación. Es porque a todos se nos ha impuesto, por ejemplo, el uso del auto particular, si tú te fijas. ¿Ya? Entonces, toda la gente con auto particular, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene auto? ¿Ya? ¿Qué pasa con los jóvenes también? ¿Ya? ¿Por qué no hay un desarrollo urbano tal que la gente privilegie, por ejemplo, el transporte público? ¿Ya? Como pasa en otros países, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es porque nosotros hemos estado privilegiando la individualidad por tantos años que ni siquiera nos hacemos las preguntas, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, porque no hay un desarrollo urbano, porque no hay una planificación urbana ahí. Y por tanto, y hay una ausencia de bien común ahí. ¿Ya? La bicicleta también ¿cómo se llama? Un acto anárquico a esta altura de la vida.
Claro, todas esas innovaciones, por ejemplo, lo que pasa, muy bien, buena apreciación ahí, lo que pasa en España con la bicicleta electrónica, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, la política, todas esas políticas van en relación al bien común, si tú te fijas, ¿ya? Aquí nos hace mucha falta eso, ¿ya? Hay que hacerle caso entonces a Chantal Mouffe, pensar entonces el bien común sustancial para cambiar la sociedad, para cambiar también la apreciación que tenemos. Y sobre todo, vamos un poquito más abajo, crear, fíjense acá, valores de pertenencia colectiva. ¿Mm? Acá en nuestro país no existe mucho esto, aunque se están haciendo esfuerzos, ¿no? ¿Ya? Cuando en la protesta de hace poco, vamos a terminar con esto aquí, ¿bien? Para que a ustedes les quede dando vuelta. Cuando la protesta social en Chile dijo que la palabra más importante y común, la palabra del bien común, la voy a ponerlo aquí, la palabra del bien común, le pregunto a ustedes mejor, ¿cuál será la palabra del bien común? La palabra del bien común, que se originó en la protesta social, ya, en el estallido social, mejor, en el estallido social. ¿Cuál fue esa palabra? A ver. ¿Cuál habrá sido esa palabra, chiquillos? ¿Cuál habrá sido esa palabra? Ya, el perro matapaco, no, pero el perro matapaco no. ¿Cuál habrá sido esa palabra que tiene el nombre de una plaza? O que quizás le van a poner el nombre de la plaza. Ya. Ah, muy bien, José, muy bien, muy bien. Esa palabra es dignidad. Dignidad. Ya. Esa palabra fue la que nos convocó, fíjense acá, por un bien común sustancial para todos. ¿Ya? Y de ahí se derivó esto de la nueva constitución, se derivó también esto de cambiar el orden político administrativo del país y por eso la nueva constitución. ¿Ya? Esto que nos parece teoría, ¿ya? Cómo vivir en una sociedad política, ¿ya? Cómo vivir en una sociedad que plantee otra moralidad, ¿ya? Lo vivimos hace muy poco, Y hay que tener en cuenta esas preguntas. Cuando yo voy a criticar la sociedad, ya criticarla en base a esto, ¿cuál es el bien común sustancial? ¿Cuál es la nueva moralidad que vamos entonces a pensar? ¿Cómo vamos a abogar, ¿ya? Por una sociedad de igualdad, de libertad, de pluralidad y darle valor también al derecho en esta sociedad? ¿Ya? Puede ser, puede ser. Centellas estatales, va a decir Natalia. ¿Ya? Buscar esa asociación política, ¿no? Igualdad, libertad y pluralidad, ¿ya? Rechazar una moral única, así. Rechazar también el tema de solamente basarnos en los sentimientos para juzgar, ¿no? Hay cuestiones objetivas. Valorar algo ya es algo objetivo, ¿ya? Cambiar este orden simbólico, por ejemplo, y crear nuevos valores de pertenencia colectiva. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, dentro del orden simbólico está el perro matapaco de ahí, ¿ah? Vamos a rescatar ahí el perro matapaco. El orden simbólico en el perro matapacos. Perro matapacos. Perro matapacos. ¿Ya? Muy importante ahí. ¿Ya? De todo lo que vivimos también y esta búsqueda del bien común. ¿Ya? Bien, chiquillos, vamos a empezar a sintetizar. Subamos un poquito más arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que vimos entonces? Acá tenemos nuestro esquema. ¿Ya? Vamos entonces a completarlo. Sabemos entonces que la ética, ¿ya? Va a revisar, ¿ya? Vas a revisar y va a reflexionar. Vamos a poner aquí reflexionar sobre, la ética, vamos a poner ética acá, ética, filosofía práctica, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer esta filosofía práctica?
va a reflexionar sobre asuntos relativos a la decisión humana, la libertad del discernimiento y la acción cotidiana, por supuesto. Ustedes están aquí en el centro de la ética. ¿Ya? La sociedad, la cultura, las identidades, valores y ley, ¿ya?, van a estar cerca de ustedes, pero ustedes pueden ser críticos a su vez de la ley y del orden, ¿ya?, y de todo lo que se está imponiendo. Sin embargo, ustedes no están solos en la sociedad aquí pensando éticamente, ¿ya? Yo también elijo ciertos valores. Y de acuerdo a lo que leímos recién de Chantal Mouffe, lo que tenemos que elegir y pensar y reflexionar es sobre el bien común, ¿ya?, para crear una nueva moralidad y para transformar entonces la política en un mundo ético, ¿ya? Eso es importante, eso es importante. El bien común que va más allá, por ejemplo, de valorar ciertas particularidades o no, ¿ya?, sino que tiene que ver con todo, tiene que ver con las decisiones cotidianas y cómo yo voy a pensar el orden simbólico de la sociedad, y voy a pensar también, más abajo, vamos a volver aquí, ¿ya? Voy a pensar en una sociedad que va a respetar la igualdad, la libertad y la pluralidad ahí. Y rechazar, por supuesto, ciertas posiciones impuestas que son unívocas. Hay que pensar en esa pluralidad y hay que pensar en cómo, a través del diálogo, nosotros vamos a llegar a ese bien común sustancial y lo vamos a construir, ¿ya? Un ejemplo de eso, un ejemplo, ¿ya?, dice acá, vamos a contestar esta pregunta, dice, pero ¿qué pasa cuando el orden simbólico se ve corrompido? ¿Ya? Cuando se ve corrompido, es la misma sociedad la que debería entonces cambiar y transformar, dar los espacios de transformación. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a construir entonces un bien común, vamos a cambiar el orden simbólico, ¿ya? Y vamos entonces a crear una pertenencia colectiva, que en el caso de nuestro país se dio con esta palabra, la palabra entonces dignidad. Bien, chiquillos, ya vamos a desglosar un poquito más el texto, vamos a volver a esta parte, y vamos a profundizar mucho más en cómo vivir en una sociedad política y cómo transformar entonces la moral a través de nuestras propias decisiones cotidianas, ¿ya? Bien, chiquillos, con ese esquema entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos en la próxima clase de filosofía, ¿ya? Chao, 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 chao. Nos vemos. Aquí ya se están despidiendo entonces. Que les vaya bien. Vayan a tomar desayuno. Chao, chao.